There we go. Hola, aquí la abogada Vázquez con ustedes nuevamente compartiendo información sobre el tema de inmigración. Sabemos que estamos en un clima antimigrante totalmente bajo esta administración. Es muy importante hoy en día mantenernos al tanto de todo lo que está sucediendo en el ámbito de inmigración, con las noticias que están saliendo. Y hoy día le estoy hablando sobre varios temas que han salido a la luz en semanas pasadas y también hasta esta misma semana. Sabemos que hubo un nuevo dictamen de un tercer juez federal sobre el programa de DACA, y desde que recibimos esa noticia lo publicamos, pero también hemos estado recibiendo muchísimas preguntas, ¿verdad? Llamadas de personas que quieren saber si ya se puede aplicar, si un joven no ha aplicado previamente para acogerse al programa de DACA, si como pudieran hacer ahora una solicitud inicial. Y la respuesta es no, aunque el dictamen del juez federal en Washington, D.C. Indicó que si el gobierno entre 90 días no le da una razón fundamental por haber rescindido el programa del DACA, entonces él dice que al cabo de esos 90 días el gobierno federal tendrá que aceptar no solamente solicitudes de renovación del DACA como lo ha estado haciendo hasta la fecha, pero también tendrán que aceptar solicitudes nuevas, o sea, para jóvenes soñadores que nunca previamente se hayan acogido al programa de DACA. Y también existirá la posibilidad, si es que se da este dictamen en su totalidad, de aplicar para lo que es el Advance Parole, que es el permiso de viaje, lo cual en estos momentos, aunque el gobierno federal está aceptando solicitudes de renovación de los jóvenes soñadores con DACA, no está aceptando solicitudes para el permiso de viaje, que es el Advance Parole. Estamos en espera todavía de esa decisión final de este tercer juez federal, y eso esperamos que venga ya a finales de julio. Debemos de tener alguna noticia, tal vez principios de agosto, referente a lo que está sucediendo con ese dictamen. Tenemos que esperar. En estos momentos los jóvenes soñadores que no se hayan acogido al DACA no pueden hacer una solicitud ahora. Hay que esperar, para ellos hay que esperar, pero sí es importante tomar en cuenta que deben de empezar por lo menos a reunir las pruebas de elegibilidad, o sea, para que si este dictamen se da en su totalidad, al cabo de estos 90 días, que ya puedan estar preparados para hacer sus solicitudes del DACA. Y le voy a leer básicamente cuáles son algunas de las pruebas que deben de ir reuniendo, cuáles son los requisitos para que tengan la información completa. Pruebas de identidad es principalmente necesario, como un acta de nacimiento, pasaporte, matrícula consular. También prueba de que entró a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años de edad y que tuvo menos de 31 años de edad el día 15 de junio del 2012. Pruebas de presencia continua en Estados Unidos desde el 15 de junio del 2007 a la fecha, y también va a tener que comprobar que estuvo presente en el país desde el 15 de junio del 2012. Y esto puede ser comprobado, por ejemplo, por récords escolares donde haya el joven estudiado. También recibos de arrendamiento, de luz, de celular, estados de cuentas bancarias, si trabaja, los récords de su empleador, los taxes, si ha hecho las declaraciones de impuestos, récords médicos también pueden ayudarles si es que tienen a lo mejor récords de vacuna, etcétera. Pruebas de que está actualmente en la escuela o que se ha graduado ya de la high school o que ha obtenido su GED, que es el equivalente de la high school. Las transcripts de las escuelas, el diploma de la high school o el certificado del GED. También es importante, si ha cometido algún delito, ir a reunir lo que es la copia certificada de la disposición de su caso a la corte donde se le dictaminó
o dictó, mejor dicho, la sentencia. Ahora, en este punto es muy importante que no vaya la persona indocumentada a pedir ese récord, que mande a un familiar que tenga documentos o alguna amistad que pueda ir a pedir ese documento o un abogado que lo pueda pedir por usted. Esto es muy importante. Si ha tenido algún delito en el pasado, que hable con un abogado antes de someter cualquier solicitud, y esto no es solamente la solicitud para el DACA, pero cualquier solicitud que vaya a hacer con el Servicio de Inmigración, es muy importante que hable con un abogado antes de hacer cualquier trámite. Y esto es cierto no solamente para personas indocumentadas, pero también para personas que quieren pedir la residencia o quieren naturalizarse. Si tienen un delito, es mejor que hablen con un abogado antes de someter esa solicitud para no ponerse a riesgo de una deportación, o si es residente, que lo pongan en trámite de deportación. Vamos a hacer una pausa en la información. Tengo muchas cosas que informarle, pero veo que están entrando las preguntas y vamos a ir a las preguntas para darle las respuestas. Abogada, buenas noches. Se nos pregunta de uno de nuestros personas que nos están sintonizando. Su hija está casada con un ciudadano americano. Iniciaron el trámite y le avisan que la abogada fallece y está el tiempo de llegar la salida. ¿Qué recomienda? Porque no saben ellos qué hacer. Ok, no sé si quedó alguien encargado en la oficina que a lo mejor le pueda dar una copia de su expediente migratorio, o sea, de todo el trámite que se ha hecho, y entonces le aconsejaría que busque otro abogado que pueda tomar el caso desde ese punto, o sea, para que le pueda guiar en el caso. Cuando la persona va a salir, por ejemplo, aquí en nuestra oficina, cuando tenemos un cliente que tiene que salir para la entrevista en la embajada, siempre vamos a tener una reunión con ese cliente, vamos a repasar todos los datos en la solicitud, vamos a entregarle un paquete completo de documentación y también vamos a preparar al cliente para la entrevista, o sea, para que tenga una idea de lo que va a suceder, y así no se va sin esa información, que es muy importante. Y antes de seguir contestando preguntas que se me olvidó al principio del programa, siempre quiero decirles que la información que le vamos a proveer hoy día por este medio nunca puede sustituir lo que es una consulta formal con un abogado. Siempre les recomendamos que vaya con un abogado que se especialice en la materia de inmigración para que pueda recibir la información completa y su caso pueda ser analizado completamente. También, como aviso, si necesitan o quieren venir a vernos, le invitamos a que vengan a vernos en nuestro sábado sin citas próximo, que va a ser para el 19 de mayo. Vamos a estar aquí atendiéndolos sin cita previa, y todas las consultas son rebajadas a $75. Aquí estaremos desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. ¿Alguna otra pregunta? Sí, abogada, la segunda pregunta que nos hacen, primero que nada, buenas tardes, abogada. La señora que nos hace la pregunta dice que tuvo una cita para la residencia el 22 de febrero y el oficial le dijo que le mandaría una carta pidiendo otros requisitos. Hasta el momento no ha recibido nada y no sabe qué más se puede hacer. Ok, muy buenas tardes. La señora que hace esta pregunta básicamente ha tenido ya su cita para la residencia y quedaron en mandarle lo que se llama un request for additional evidence, un pedido para más evidencias, y no la ha recibido. Yo creo que sería buena idea de mandar una carta al Servicio de Inmigración donde fue entrevistada, explicando la fecha en la cual fue ella a su cita, si se recuerda o anotó el nombre del oficial quien la entrevistó, nombrar el oficial en la carta y explicar que quedó pendiente recibir una notificación de necesidad de más evidencias y que hasta la fecha no lo ha recibido y que quiere averiguar sobre su caso. Hay que darle un poco de seguimiento. Así me pasó con uno de mis clientes, que fue una cita de naturalización, le quedaron en mandar ese documento pidiéndole una información adicional. Pasaron semanas, el cliente no la recibió y nosotros intervenimos y nos respondieron inmediatamente. Ese sería mi consejo en ese caso. Abogada, otra pregunta que se nos hace ¿es recomendable aplicar para la renovación de DACA si DACA se le vence en marzo? Ahora, no nos ha dicho si ya venció o si va a vencer en el 2019. Ok, ese es otro punto que quería básicamente darle el consejo a todos los jóvenes soñadores que tienen DACA en estos momentos.
Recién esta semana, Texas y 6 estados adicionales implementaron una demanda contra el gobierno federal para la rescisión total del programa del DACA. Si se recuerdan, esta fue una amenaza que el estado de Texas hizo contra la administración Trump el año pasado, o a lo mejor sí, el año pasado, donde le dijeron a la administración Trump que si no rescindían el programa, ellos iban a entablar esta demanda. Bueno, ahora parece ser que dado a que hay 3 jueces federales que han intervenido y han dicho que el programa de DACA no puede ser rescindido y no puede ser rescindido de la manera en que el gobierno lo ha hecho, ahora Texas básicamente ha tomado acción junto con otros estados. No sabemos qué va a pasar con el programa de DACA, pero sí sabemos que los jóvenes soñadores que hoy día tienen DACA deben de actuar inmediatamente y renovar ahora. No tienen que esperar, pueden hacerlo ya y lo deben de hacer ya. Gracias, abogada. Por el momento no tenemos otras preguntas. Ok, perfecto. Bueno, entonces también quería avisarles referente al TPS para los hondureños. Sabemos que estamos en espera de que el gobierno federal tome una decisión sobre qué va a pasar con el programa de TPS para Honduras, dado a que el gobierno previamente extendió el programa brevemente hasta el 5 de julio de este año. Conforme a los requisitos de las regulaciones federales, el gobierno tiene que dar algún aviso referente a qué piensa hacer, y ese aviso debe de venir a más tardar mañana, el día 4 de mayo. Estamos al tanto de esas noticias para dejarles saber a ver qué va a pasar con el TPS para Honduras, si van a dar la extensión normal, si van a dar una última extensión de 12 meses, o sea, lo que vayan a hacer, manténganse siempre informados, pueden hacerlo a través de nuestra página de Facebook, donde siempre estamos poniendo información de lo que está pasando con todas las noticias de inmigración. ¿Alguna otra pregunta por el momento? Sí, abogada, se nos hace la pregunta si una señora ha tenido una entrevista con Migración, USCIS, y radicó su solicitud hace ya mucho tiempo y no ha tenido respuesta. ¿Se puede hacer algo para poder acelerar el proceso? A veces sí, o sea, si está fuera del tiempo de procesamiento la solicitud, entonces podemos hacer lo que es una indagación sobre qué está pasando con el caso. Podemos tratar de sacar lo que se llama un InfoPass Appointment, que es ir directamente a las oficinas de inmigración y tratar de hablar con el supervisor que esté de turno ese día sobre el caso para tratar de traer conciencia que el caso ya está atrasado en ser adjudicado. Lo otro que se podría hacer, dependiendo de lo que está sucediendo con el caso, es poner una demanda contra el gobierno federal que se llama un writ of mandamus, donde básicamente está la persona demandando al gobierno por no haber cumplido con el deber de adjudicar la solicitud. Abogada, la siguiente pregunta se nos hace la pregunta es, ¿su hija le puede ayudar a legalizar el estatus? Ella entró ilegalmente y su hija es ciudadana americana. Ok, muy buena pregunta. Usualmente un hijo ciudadano estadounidense puede hacer una solicitud para un padre, no obstante a que el padre haya entrado legal o indocumentado a Estados Unidos. En este caso, el tema va a ser no necesariamente el primer paso del caso, que es esa solicitud familiar, esa petición familiar. Aquí lo que siempre tenemos que estar conscientes es que dado a que esta persona entró indocumentada a Estados Unidos, ha estado aquí adquiriendo tiempo en estatus indocumentado, esta persona va a necesitar de un perdón por presencia indocumentada en Estados Unidos. Ese perdón solamente se puede solicitar cuando la persona cuenta con mamá o papá residente estadounidense, o si tiene un cónyuge residente o ciudadano americano. En estos casos, la hija, por ejemplo, no puede formar la base o el requisito necesario o el nexus familiar necesario para propósito de ese perdón que esta persona va a necesitar. Hay hijas donde a lo mejor tenemos la traba en el caso. ¿Alguna otra pregunta? Por el momento no, abogada. Ok.
También quiero traerle la información de que han habido cambios con el sistema de entrega de documentos, documentos importantes como son los permisos de trabajo, la residencia, los permisos de viaje, el advance parole. El Servicio de Inmigración anunció que a partir del 30 de abril ha cambiado el sistema de entrega de documentos y que ahora los documentos van a ser entregados a la persona que se tiene que identificar y también firmar por ese documento. Ahora, esto lo van a hacer en 2 fases. La primera fase es básicamente donde el gobierno va a empezar a reenviar de esta manera los documentos que fueron rechazados, o sea que el correo postal se lo ha regresado a inmigración porque no pudieron dar con el individuo. Esos documentos son los primeros que van a ser reenviados bajo esta nueva manera de envío. Ahora, hoy tuvimos una conferencia con inmigración donde participamos y nos han informado que la segunda fase de este servicio de entrega de documentos restringido, es lo que básicamente se llama, no va a ser hasta finales del año próximo. Los documentos van a ir ser enviados de esta manera para finales del año próximo. ¿Hay alguna pregunta? Sí, abogada, se pregunta cómo se determina cómo determina el gobierno, una fecha de prioridad. Ok, muy buena pregunta. Cada mes, a mediados de mes, hay un documento que es emanado por el Departamento de Estado. Hay personas que son puestas en categorías preferenciales familiares que tienen que esperar porque hay cuotas para cada categoría y las cuotas ya están agotadas hace muchos años. La fecha de prioridad depende de la categoría preferencial en la cual se encuentra la persona. Para darle un ejemplo, un cónyuge residente que esté pidiendo a su esposa o a su esposo, esa persona que quiere inmigrar va a estar puesta en una categoría preferencial familiar que es la categoría 2A. Y tenemos siempre que ver de dónde es nativo la persona para entonces determinar cuánto tiempo de espera va a tener aproximadamente esa persona antes de poder inmigrar a Estados Unidos con una visa de inmigrante, o sea que haya una visa de inmigrante disponible. La fecha de prioridad se determina en el momento que inmigración recibe la petición familiar, va a asignar la fecha de prioridad y casi siempre eso concuerda con la fecha que inmigración ha recibido la solicitud. Si estaríamos mirando hoy día una solicitud que llegó a manos de inmigración hoy, y la persona es nativa de México, es el esposo quien la está pidiendo, van en la fecha ahora del 22 de abril del 2016. Básicamente tenemos aproximadamente unos 2 años y medio, un poco más a veces, porque a veces las fechas retroceden y a veces se quedan estancadas, no se mueven. Esa es la manera que el gobierno determina la fecha de prioridad. Gracias, abogada. Por el momento no tenemos alguna otra. Ok. Vamos a hablar también sobre lo que es la ley de los 10 años. Siempre hablamos sobre este tema porque es un tema que, o sea, siempre hay preguntas relacionadas a esta ley de los 10 años. Personas piensan que simplemente por haber cumplido los 10 años en Estados Unidos y tener hijos nacidos acá en el país, que es suficiente para ya recibir la residencia. Y es por este tema que muchas personas desafortunadamente caen en manos sin escrúpulos, caen a manos de notarios o a manos de abogados mismos que hacen un trámite explicándole al cliente que se van a poder acoger a esta ley o a este beneficio y que porque llevan 10 años acá y tienen estos hijos menores de 21 años de edad nacidos aquí que van a poder recibir la residencia. Y nuevamente esto no es así, no es tan fácil. Si fuera así, ¿cuántas personas hubieran que ya tuvieran la residencia basado en simplemente una solicitud por haber cumplido 10 años y tener hijos nacidos acá? El primer requisito para poder hacer esto es no solamente cumplir los 10 años, pero también estar puesto en trámite de deportación. Esto es un beneficio que la persona solamente puede pedir cuando está en trámite de deportación, es una defensa contra la deportación y tiene que comprobar 10 años de presencia física continua en Estados Unidos, tiene que comprobar el buen carácter moral durante ese periodo del estatuto
y también tiene que comprobar que tiene a un hijo menor de 21 años de edad, residente o ciudadano, un cónyuge o un padre residente o ciudadano a quien le va a ocasionar un perjuicio extremo. Es sumamente inusual que esa persona sea deportada de Estados Unidos. Estos casos son muy difíciles de ganar, bien difíciles de ganar. Es más, hoy día reportó en New York Times que un abogado en Nueva York ha sido demandado por 26 personas quienes alegan que han sido víctimas de fraude a manos de este abogado por exactamente hacer este tipo de esquema. Y el esquema es este: el abogado recibe al cliente, el abogado le dice al cliente que califica para la ley de los 10 años y que puede conseguirle la residencia y que en poco tiempo le va a caer un permiso de trabajo. El cliente contento hace todos los trámites y se va feliz y pronto espera que le caiga su permiso de trabajo. Pero lo que no sabe es que el abogado lo que ha hecho, como están alegando en este caso, es una solicitud de asilo político. ¿Okay? Y esto fue exactamente lo que ha pasado, lo que están alegando que ha pasado en este caso. Las personas que han demandado a este abogado han dicho que el abogado ha sometido solicitudes de asilo político sin el consentimiento y sin el conocimiento de las personas. Entonces, la estrategia aquí del abogado es ponerlos con un trámite de asilo, sabiendo que el trámite de asilo no le va a dar resultados y eventualmente estos clientes se van a encontrar en trámite de deportación. Esto es muy riesgoso, esto es un esquema por el cual yo creo que los abogados que están haciendo o han hecho este tipo de trabajo a lo mejor están arriesgando mucho, no solamente la licencia, pero están poniendo a sus clientes en un perjuicio extremado. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, abogada, referente a lo que está discutiendo del permiso de trabajo, se nos pregunta cómo se renueva un permiso de trabajo, con cuántos meses antes de la fecha de expiración se debe hacer. Ok, usualmente lo que vamos a recomendar aquí nosotros es que lo hagan por lo menos con 5 meses de anticipación. Y la razón por esto es porque sabemos que hay demoras con inmigración. Ahora, si estamos hablando de un permiso de trabajo en base a DACA, no hay que esperar. Se puede hacer inmediatamente porque sabemos que esto es una excepción, o sea, es un caso muy excepcional lo que está pasando con los jóvenes soñadores. Abogada, la siguiente pregunta, ¿en qué va a favorecer la decisión de la Corte Suprema de deportación formada por delitos? Ok, en este caso lo que me imagino que está preguntando la persona es delitos violentos. Básicamente hace creo que una semana o tal vez 2, si no me equivoco, ya se me pierde el tiempo, dictaminó la Corte Suprema que la cláusula residual de lo que es la provisión de ley que trata con delitos de violencia es inconstitucional porque no pone en aviso a la persona cuáles son los delitos que pueden involucrar en el acto de cometerlos agresión física contra una persona. Yo creo que esto va a ayudar a muchas personas quienes tal vez han sido ordenados deportados de Estados Unidos. A lo mejor se va a poder hacer lo que es mociones para la reapertura de los casos para tratar de relitigar el caso y a lo mejor pedirle al juez que despida el trámite de deportación completamente, que lo ponga en la misma posición que estuvo previamente, si a lo mejor la persona fue hallado inelegible para el beneficio de la cancelación de deportación, por ejemplo, a lo mejor ahora haciendo una moción para la reapertura del caso basado en este dictamen, se podrá aplicar para ese beneficio si la persona a lo mejor perdió la residencia en base a un dictamen previo de esta decisión de la Corte Suprema, a lo mejor la persona puede lograr restaurar la residencia. Yo creo que va a ser muy beneficiosos lo que es ese dictamen. La siguiente pregunta que se nos hace es que ¿qué puedo hacer si tengo lo que es la visa U y recién me casé con una persona sin estatus? ¿Puedo incluirlo en mi visa U? Ok, esa es muy buena pregunta. Si ya la persona adquirió lo que es el trámite de la visa U, no puede ahora básicamente ponerlo en el mismo trámite de la visa U. La persona quien ya haya sido otorgada la visa U, y lo estoy leyendo porque es muy importante darle la información exacta con este tema,
el cónyuge con el estatus U podrá entonces solicitar a su cónyuge bajo un formulario que es el I-929, una vez que la persona principal que ya tiene el estatus U sea elegible para el ajuste de estatus. Dado a que el matrimonio ocurrió después de que la persona aplicó para su estatus U, ese es el requisito bajo la ley. La respuesta es que sí, lo podrá hacer, pero tiene su tiempo y su momento. Ok, por el momento no tenemos otras preguntas adicionales. Ok, vamos a ver, le traigo más información de lo que está pasando en el ámbito de inmigración. Otra cosa que es muy nueva con lo que está pasando, por lo menos aquí en nuestra oficina local, para personas que están aplicando para renovar su residencia. Es muy importante tomar en cuenta que usualmente las recomendaciones que la persona aplique para la renovación de la residencia con un mínimo de 6 meses. O sea, ese es el tiempo indicado bajo la ley, es 6 meses antes de que se venza la residencia. Usualmente cuando la persona tiene los 6 meses que le quedan en la residencia, la persona puede decidir si va a hacer el trámite para renovar la residencia o si tal vez va a aplicar a la naturalización. Y nosotros siempre le hemos dicho hasta la fecha a la persona que aplique a la naturalización y no a la renovación de la residencia, dado a que es un gasto o sería un gasto doble. Ahora las cosas están cambiando. Sabemos que el Servicio de Inmigración aquí localmente nos ha indicado, y se lo estoy leyendo nuevamente, discúlpenme, que si la persona aplica para lo que es la naturalización y le faltan 6 meses o más en lo que es el vencimiento de la residencia, le darán lo que es solamente un sello de extensión de la residencia por 6 meses, okay, no más de 6 meses. Si dentro de esos 6 meses el Departamento de Inmigración no ha decidido el trámite de ciudadanía, o sea, no lo han llamado para la entrevista, no ha concluido su trámite de naturalización, entonces tiene que la persona archivar para renovar la residencia. Siempre va a tener ese doble gasto. En nuestra opinión, esta es una manera que el Servicio de Inmigración va a poder ganar más dinero, porque sabemos que el gobierno no los va a llamar para la entrevista dentro de esos 6 meses. Se están demorando bastante en estos momentos y sería un milagro que una vez que una persona entregue esa solicitud de naturalización, que en 6 meses vaya a tener su entrevista. Me gustaría ver eso, pero no es la actualidad. Abogada, se nos hace una pregunta. Si un padre salvadoreño que es un residente pide a sus hijos, que son mayores de edad, ¿cuánto tiempo de espera hay? Ok, muy buena pregunta. En este caso, lo que siempre tenemos que estar seguro es que ninguno de estos hijos que son mayores de 21 años de edad son casados, ¿verdad? Aunque sean menores de 21 años de edad, un padre residente no puede pedir a un hijo casado. Ahora, si los hijos están solteros y son nativos de El Salvador, van en la fecha del 15 de mayo del 2011. Aproximadamente estamos viendo unos 8 años aproximados o más podría ser, dado a que sabemos que hay atrasos en lo que es las categorías preferenciales. Por el momento no hay otras preguntas. Sí nos mandan muchos saludos desde Alabama. ¿Desde dónde? Alabama. Oh, ok, muchos saludos desde Alabama. Bueno, Alabama, desafortunadamente, Alabama fue uno de esos estados que se añadió a la demanda con Texas contra los jóvenes soñadores. Y hay otros estados como Arkansas, Louisiana, Nebraska, Carolina del Sur y West Virginia que también se añadieron a la demanda. Estamos viendo a ver qué va a pasar con ese tema del DACA. Pero por el momento yo creo que es sumamente importante los jóvenes que me están escuchando que no se queden sin hacer su renovación si es que ya tienen el beneficio del DACA, porque podría ser un beneficio bastante grande. O sea, nunca podemos predecir qué va a pasar en el futuro con estos cambios, si vienen cambios buenos, si vienen cambios malos. Hasta la fecha, en realidad, lo del DACA ha sido lo que nosotros llamamos una montaña rusa, ¿verdad? Estamos en esta montaña rusa emocional
porque nos emocionamos tanto y nos da tanta alegría cuando tenemos un dictamen favorable para los jóvenes soñadores. Y entonces tenemos aquí, semanas después, este estado de Texas, junto con otros estados, demandando al gobierno federal para que rescinda de una vez por todo el programa. Tal vez esto hasta llegue nuevamente a la Corte Suprema para una decisión final. Los argumentos básicamente contra la demanda que entabló Texas y los otros 6 estados es que el presidente Obama, cuando estaba en su mandato, como cualquier presidente, tiene lo que es la autorización ejecutiva para haber hecho lo que hizo Obama, o sea, de poner este programa en vigor a través de un memorándum. Como está haciendo Trump con muchas cosas a través de memorándum, él está haciendo, muchísimas cosas también. ¿Por qué? Porque tiene ese poder ejecutivo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, abogada, se nos pregunta que cuál es la ventaja de pedir un permiso de viaje si alguien tiene TPS. Ok. Esa es muy buena pregunta y hasta la fecha lo hemos podido hacer sin ningún problema, aún en casos donde la persona ha tenido una orden de deportación previa. La ventaja es que si la persona, por ejemplo, tiene a un cónyuge residente que se está por hacer ciudadano o tiene un cónyuge que ya es ciudadano o un hijo ciudadano quien está por cumplir los 21 años de edad o ya los ha cumplido, el hecho de que la persona con TPS salga del país con ese advance parole y vuelva a entrar a Estados Unidos siendo inspeccionado en el momento de entrar al país, eso hace que la persona haya efectuado una entrada legal a Estados Unidos, lo cual entonces nos permite hacer un trámite para el ajuste de estatus aquí para la residencia dentro de Estados Unidos. Y si la persona tiene una deportación previa, tendríamos que añadir un paso adicional para que le perdonen esa deportación previa, pero todo esto se haría directamente con el Servicio de Inmigración, porque es el Servicio de Inmigración quien tendría jurisdicción sobre esos casos de personas que entran con ese advance parole y ya no la Corte de Inmigración. Ese es el gran beneficio. Siempre le vuelvo a recordar que esto es información muy general. Para su caso, si la persona que hace esta pregunta, siempre le vamos a recomendar que hable con un abogado que se especializa en la materia de inmigración y que ese abogado pueda analizar todos los factores que existen en su caso para poder analizar si es factible y sería beneficioso, porque en estos casos siempre tenemos que poner los riesgos y los beneficios en una balanza, ¿verdad? Y a veces el riesgo es mínimo y los beneficios pueden ser muy grandes, como en el ejemplo que le acabo de dar, pero también tenemos la otra parte, que si el riesgo es demasiado grande porque a lo mejor hay antecedentes de por medio, a lo mejor le decimos, ¿sabes qué? No, vamos a esperar. Hay que evaluar los casos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos otra pregunta y vamos a intentar de hacerla de la manera que nos están diciendo. Esta señora dice que ella está separada y el papá de su hijo está en los Estados Unidos y él le dice consigna a mi hijo, pero ella quiere venir para que su hijo conozca a Orlando, deduzco que la Florida. ¿Hay algún problema para que la dejen entrar a ella por lo que es la situación entre ella y el papá del niño? Ok, me imagino que estamos hablando de entrar a Estados Unidos para que el niño de ella pueda conocer a otra ciudad. ¿Pero el niño está aquí o el niño está allá? Ok, dice que el niño que está aquí está en los Estados Unidos con el papá, que están obviamente separados, pero lo que ella quiere evitar es que por, digamos, el disgusto de él, que eviten que ella entre a los Estados Unidos. No, o sea, si ella tiene sus documentos en orden para poder entrar a Estados Unidos, tiene su pasaporte con una visa para poder venir aquí como turista, el hecho de que él tenga algún disgusto por un disgusto familiar, eso no le va a evitar a la persona poder venir aquí a Estados Unidos. Ahora, si la señora ha estado aquí previamente y durante el tiempo que estuvo aquí tuvo problemas, más allá de lo que es a lo mejor una discusión o el divorcio o la separación, hubo problemas de
abuso doméstico, ella cayó en la cárcel, entonces ahí es donde yo tendría cautela, dado a que a lo mejor podría existir una orden de arresto en su contra si no acudió a la corte y simplemente se regresó a su país. Esas son las personas que al tratar de entrar a Estados Unidos, aunque tengan sus documentos en orden, pueden tener problemas. Abogada, la siguiente pregunta que se nos hace es, dice que el abogado de esta persona le hizo un mal trabajo, ahora tiene una orden de deportación y quiere saber qué opciones tiene en este caso porque tiene a 3 hijos que son ciudadanos americanos y uno al parecer es de necesidades especiales. Ok. So, en este caso, definitivamente le recomendaría una evaluación, una segunda evaluación con otro abogado para que pueda estudiar las posibilidades a lo mejor de reabrir el caso de deportación, si es posible, para volver a tratar de litigar a lo mejor una defensa contra la deportación, como podría ser la cancelación de deportación, si es que la persona cuenta con los requisitos bajo el estatuto de cancelación de deportación, pero siempre puede tener una segunda opinión, se puede mandar a pedir el expediente migratorio y aún hasta el audio de lo que es lo que sucedió, todo lo que estaban hablando en la corte durante la audiencia, para ver si hubo un fallo del abogado y entonces tratar de hacer una moción para la reapertura del caso. La siguiente pregunta, abogada, es una señora nos hace lo siguiente. Mi esposo tenía una petición para la residencia por parte de su papá cuando era soltero, pero su papá falleció y él salió del país para el entierro sin saber que tenía que pedir un permiso previo. Cuando intenta regresar nuevamente al país, le quitaron el permiso de trabajo que él tenía y le dijeron que había hecho un abandono del caso. Después se llegan a casar y el hermano ciudadano le aplica en el 2001. ¿Hay alguna posibilidad de que su hermano retomara el caso que tenía pendiente que hizo su papá cuando estaba en vida o ya no se puede? Ok, so lo que tenemos que, dice que el hermano le hizo una solicitud en el 2001, so yo creo y es ciudadano, ok, so sabemos que hay una larga espera, ¿verdad? Para hermanos, la categoría preferencial cuarta, por ejemplo, si la persona es de México, estamos hablando de la fecha de enero 8 del 98, esa es la fecha en la que van en estos momentos, 2001 al 98, no le falta mucho tiempo. Si es de otro país, estamos hablando de la fecha del 1 de octubre del 2004, ya pasó la fecha del 2001, pero aquí lo importante es hacer un paso atrás, ¿verdad? Y analizar el caso a lo mejor a través de un pedido del expediente a inmigración. Él dice que le quitaron el permiso de trabajo, me imagino que lo que tenía en ese momento habrá sido una solicitud completa para el ajuste de estatus. Y ese es correcto, una persona que esté ajustando el estatus, si sale del país sin un permiso, abandona su solicitud de ajuste de estatus completamente. Para volver a tratar de restaurar la solicitud del padre, tal vez sería factible, pero necesitamos saber más, necesitamos saber si esta persona que hace esta pregunta vivía aquí en Estados Unidos tras el fallecimiento del padre. Necesitamos a lo mejor evaluar un poquito más a fondo para ver si a lo mejor bajo la sección de la ley 204L, que es una sección de la ley de inmigración, que a veces permite restaurar esas solicitudes aunque el patrocinador haya fallecido, si a lo mejor sería factible aquí. Otra cosa que interesa mucho saber en este caso es si esta persona, al momento de salida, ¿cuándo fue que salió? Eso es muy importante porque si tuvo presencia indocumentada en Estados Unidos después del 1 de abril del 97 y salió más de un año después de eso y volvió a entrar de manera indocumentada, entonces esta persona tiene lo que es un castigo de 10 años, por el cual entonces va a necesitar pedir un perdón de presencia indocumentada. Eso es muchos niveles de análisis que lleva este caso. Yo les recomiendo una consulta. Excelente. Abogada, la siguiente pregunta es, si alguien ya recibió la residencia de hace ya un par de meses y el esposo le pide el divorcio, ¿hay alguna consecuencia o riesgo de que le cancelen la residencia? Ok, so en este caso lo interesante sería saber si la residencia que ha adquirido esta persona es una residencia por 10 años o si es una residencia condicional por 2 años. Y la diferencia está en que
Si la persona en el momento que recibe la residencia lleva menos de 2 años casado con el patrocinador, en este caso su cónyuge, entonces va a recibir una residencia de 2 años. El hecho de que se divorcien no necesariamente va a poner en riesgo la residencia en casos de una residencia condicional. En el momento del decreto de divorcio, una vez que se finiquite, es importante hacer lo que se llama una aplicación para remover la condición de la residencia, lo cual se puede hacer inmediatamente después que el divorcio sea finiquitado. Hay que saber si fueron 10 años o 2 años. Si fueron 10 años y ahora se están divorciando, o sea, eso no le va a perjudicar tampoco la residencia. Nos acaba de comentar de que sí fue la residencia de los 10 años. De los 10 años, sí, no, eso no es problema para el caso, ya es residente permanente, no debe tener ningún inconveniente. La siguiente pregunta, abogada, es si una persona fue deportada al cumplir el tiempo en la cárcel, ¿qué probabilidades tiene porque un hijo va a cumplir los 21 años que se lo pida y ya esta persona está en México? Muy buena pregunta, pero ahí nuevamente hay que echar un paso atrás y ese paso nos permite mandar a pedir el expediente a inmigración para ver todo lo que sucedió en su historial migratorio, al igual que lo que es la copia certificada de la disposición del caso para ver de qué delito la persona fue acusada, si es categorizado como una felonía agravada o no. Para ver qué posibilidades tiene esta persona de poder emigrar a Estados Unidos en un futuro, dado a que el hijo ya cumplió o va a cumplir prontamente los 21 años de edad. Eso es todo un análisis que hay que hacer, no es simplemente porque ya el hijo ciudadano cumple los 21 años de edad, el padre ya cumplió con la condena y ya básicamente salió bajo esa orden de deportación que ya se puede hacer el trámite. No es tan fácil como eso, hay que estudiar, hay que saber, hay que ver bajo qué provisión, en qué estado, si ese estatuto bajo el cual la persona fue condenada va a ser una base para que la persona sea inadmisible y hay posibilidades de un perdón. Si no hay posibilidades de un perdón, entonces ser inadmisible a lo mejor perpetuamente. Eso hay que averiguar. La siguiente pregunta, abogada, es dice que su hija tiene un seguro médico por medio del Obamacare. Esto puede afectar una petición que ella hizo hacia su mamá para la residencia. ¿Y como cuánto tiempo se tarda que le aprueben por lo menos el permiso de trabajo? Ok. Esto es muy buena pregunta porque sabemos que la administración de Trump ha hablado ya por varios meses de que está tratando de cambiar lo que es ser considerada una carga pública para los Estados Unidos. Y entre estos cambios que podrían venir todavía no han sido concertados. Está la posibilidad de que si un hijo, por ejemplo, aunque el hijo sea estadounidense, recibe lo que es el beneficio de Obamacare, la persona a lo mejor puede ser considerada, la persona que quiere inmigrar, en este caso la mamá, una carga pública porque en la casa de la hija, ¿verdad? Vive una persona, en este caso la niña, que depende de la hija y la niña está recibiendo beneficios públicos. No sabemos todavía qué va a pasar con esto, no sabemos si van a efectuar estos cambios esta administración o no, pero podría ser. Hemos recibido reportes de estas cosas estando sucediendo ya en Ciudad Juárez, donde a lo mejor no saben lo que están haciendo porque todavía estos cambios no se han efectuado, de personas que se van con el perdón provisional por presencia indocumentada aprobado, llegan allá y le dicen que va a ser una carga pública para los Estados Unidos, les revocan el perdón y entonces tenemos que trabajar el caso de otra manera. Estamos fajándonos con las embajadas que están haciendo esto porque todavía esto no es un tema que deben de estar implementando. Abogada, la pregunta siguiente que se nos hace es, una señora tiene aquí ya 5 hijos nacidos y el mayor tiene 19 años. ¿Será que él puede comenzar el trámite para hacer una petición hacia su mamá? No, el hijo tiene que tener 21 años de edad bajo la ley de inmigración. Solamente los hijos de ciudadanos estadounidenses de 21 años de edad o más pueden pedir a sus padres. Eso es demasiado temprano todavía, tiene que cumplir los 21 años de edad.
Vamos a la pregunta que se nos había hecho hace unos minutos referente a la señora que quería viajar con su hijo a Orlando. Dice que ella es de Colombia y que cuando se separó del papá de su hijo hace 2 años, él sigue aquí en los Estados Unidos, igual le manda remesas al hijo, entonces el hijo es el que está con mamá en Colombia. Y a raíz de eso, ¿será que no le pone ningún problema que ella pueda viajar a Orlando para visitar con su hijo? Lo que hay que mirar ahí, nuevamente le vuelvo a decir que en mi opinión no debe ser problemático esto. Lo que hay que mirar es cuando existió el divorcio, cuál fue el acuerdo que llegaron en lo que es el acuerdo que supuestamente se incorporó al divorcio. Cuando hay un hijo sabemos que siempre se pelea la custodia, los derechos de visitar al niño, y eso está fuera de mi materia. Ahí yo le aconsejaría a esta señora que hace esta pregunta que consulte con el abogado que le llevó a cabo el divorcio y que vuelvan a analizar lo que es ese acuerdo sobre la custodia, sobre los derechos de visitar, etcétera, para ver si hay algo que a lo mejor ella le preocupa y a lo mejor esa preocupación viene dado a ese acuerdo que llegaron. Yo no sé, eso está fuera de mi materia completamente. Por el momento esas son todas las preguntas que tenemos ahora. Ok, ¿qué hora es? Estamos ahorita a las 7:15. Las 7:15, ok. Correcto. Ok. All right, so vamos a hablar, ayer publiqué también en nuestra página de Facebook un audio referente a los requisitos para poder aplicar a la estatus U, qué es el estatus U, y en ese audio que pueden escuchar le cuento una historia, ¿verdad? Lo pongo en un formato de historia para que vean básicamente donde a lo mejor la persona en esa historia pudiese calificar a lo que es el estatus U. Y en mi historia hablo de una persona llamado Juan. Juan salía de su trabajo y era de noche, y al salir de su trabajo llegaba hacia su carro y en ese momento lo asaltaron a mano armada, 2 individuos totalmente desconocidos. Juan básicamente temía por su vida, mientras uno le apuntaba la pistola, el otro le pedía todas sus pertenencias de valor, su dinero, todo. Antes de que se dieran a la fuga de la escena, los sospechosos aquí le pegaron a Juan y Juan sufrió un daño corporal como también un daño psicológico por lo que le había sucedido. Inmediatamente Juan llama a la policía llega, hace el reporte de policía y al próximo día Juan le llama al detective para que Juan vaya a la estación de policía a tratar de identificar a los sospechosos de lo que se llama un mug book, o sea, un libro de fotos. Juan va y coopera con las autoridades, pero no puede en realidad identificar a nadie de ese libro porque era de noche y él estaba muy nervioso. En este caso hay varios puntos. Primero que nada, Juan ha sufrido un delito, un crimen de violencia que está básicamente considerado bajo el estatuto para el estatus U, o sea, fue víctima de un robo a mano armada. Lo otro que hay en este caso es que Juan dio parte a las autoridades. Ese es otro punto. El otro punto es que cuando el detective le llamó para que identificara a los individuos, Juan cooperó con las autoridades. Nunca una persona que quiera pedir el estatus U puede rehusarse a cooperar con las autoridades. Juan hasta el momento ha hecho todo lo que necesita para tratar de conseguir el estatus U. Y también ha sufrido nuevamente un daño corporal y un daño psicológico. A veces la persona no sufre ningún daño corporal físico, pero sí sufre el trauma y queda traumada esa persona, y eso a veces es suficiente para demostrar que sí sufrió ese daño. Ahora, en este caso, Juan va y ve a un abogado y el abogado le explica, como le explicaríamos nosotros, que para conseguir el estatus U tendríamos que conseguir que la orden pública donde sucedieron los hechos nos otorgue una certificación. La orden pública no tiene absolutamente ningún mandato
que lo tiene que otorgar. Es más, la orden pública se puede rehusar sin dar explicación, puede decir simplemente que no. Si no conseguimos lo que es esa certificación de la orden pública, no podemos aplicar al estatus U. Ahora, hay casos a veces donde la persona sí puede identificar a los individuos y los sospechosos son llevados a justicia, o sea, son demandados por el Estado y cuando la orden pública, tal vez la policía no nos quiere dar la certificación, a lo mejor podemos ir a la fiscalía y pedir esa certificación, y si el caso está activo y abierto y necesitan del testigo, es más común poder conseguir la certificación en esos casos. También hay jurisdicciones aquí en Georgia donde simplemente nos dicen si han pasado más de 5 años desde que sucedieron los hechos, no vamos a otorgar la certificación. Aquí en Vasquez and Survey tenemos un listado de muchos condados de los cuales tenemos conocimientos de cuáles son las políticas de esos condados de otorgar o no otorgar las certificaciones, y no simplemente porque un condado la haya otorgado en un pasado en uno de nuestros casos o varios de nuestros casos, quiere decir que la va a continuar otorgando. Ellos siempre pueden poner sus propias políticas y decidir si lo van a hacer o no. Básicamente en este caso, si conseguimos la certificación, entonces podemos pasar con inmigración para poder aplicar al estatus U para Juan. ¿Hay alguna pregunta? Sí, abogada. Otra pregunta que se nos hace es, ¿quiere saber esa señorita qué va a pasar o qué está pasando con DACA y cuáles son los jóvenes que pueden aplicar y qué tiempo deben de tener aquí en los Estados Unidos? Ok, si no han aplicado previamente, lo que está pasando con DACA en estos momentos es que estamos en un periodo de pausa, estamos en un periodo de espera, porque tenemos un tercer dictamen de un juez federal quien le ha otorgado a la administración Trump 90 días para explicarse, o sea, dar una explicación más fundamental y concreta del por qué ha decidido rescindir el programa de DACA. Porque este juez ha indicado que la manera en que la administración Trump lo hizo fue totalmente arbitraria y caprichosa, y que eso no se vale básicamente. Si al cabo de estos 90 días que vienen terminando como a finales de julio, el dictamen del juez es básicamente emanado en su totalidad, los jóvenes soñadores que previamente nunca se han acogido al DACA supuestamente van a poder hacerlo. Para poder hacer el trámite, tienen que demostrar que ha estado la persona aquí en Estados Unidos antes de haber cumplido los 16 años de edad, que tiene por lo menos 15 años de edad en el momento de la solicitud, y que para el 15 de junio del 2012, que fue cuando se anunció el programa, tenía menos de 31 años de edad. También va a tener que demostrar que ha estado continuamente aquí en Estados Unidos desde el 15 de junio del 2007 hasta la fecha de la solicitud, y que estuvo físicamente aquí en el país desde el 15 de junio del 2012. Que se ha graduado de la high school o que tiene un equivalente como lo que es el GED de la high school, o tal vez que está todavía en la escuela estudiando. Si ha tenido algún antecedente penal, siempre un abogado va a tener que evaluar ese antecedente penal antes de solicitar el DACA para asegurarse de que no vaya a ser descalificado en la aplicación. La siguiente pregunta que se nos hacen, abogada, es si en una aplicación para motivos diferentes, aparte de migración, este caballero se ha presentado como un ciudadano americano, ¿eso es un impedimento para poder solicitar la residencia o la ciudadanía en los Estados Unidos? Sí, depende básicamente de cuándo sucedió esa declaración de ciudadanía falsa. Si ocurrió después del 30 de septiembre de 1996, no importa que haya sido por escrito, oralmente o para qué propósito haya sido. O sea, la ley no distingue. No tiene que haber sido para un beneficio migratorio, puede haber sido para una licencia de conducir, puede haber sido para trabajar, o sea, para cualquier cosa, para entrar por la frontera. O sea, no importa por qué haya sido. Entonces, si esa declaración fue después del 30 de septiembre del 96, sí, el castigo es perpetuo. La única excepción en realidad que podría existir es si la persona tal vez califica para el estatus U,
porque el estatus U permite hacer una solicitud para un perdón y entre esa solicitud hay que declarar todas las bases de ser inadmisible a Estados Unidos que la persona tiene o piensa que tiene, para que no quede nada en la oscuro cuando se hace esa solicitud. Excelente. La otra pregunta que se nos hace, abogada, es una señorita nos pide que el hermano de ella, el ciudadano americano, tiene 24 años y quiere saber si él puede hacer una petición aunque ella ya es casada. Sí, la puede hacer. Ella va a estar puesta en la categoría preferencial cuarta y dependiendo de qué país es, vamos a poder decirle el tiempo de demora más o menos. Nunca es exacto y especialmente esa categoría porque es la más tardada. Pero sí puede hacer el hermano una solicitud por ella y en esa solicitud no solamente va a entrar ella, pero también entraría el cónyuge y los hijos menores de 21 años de edad. Por el momento es la única pregunta. Ok, volvemos con el tema del estatus U para decirle básicamente lo que pueden esperar una vez que la persona someta su solicitud de estatus U al gobierno. Muchas personas al someter la solicitud piensan que inmediatamente van a recibir un beneficio migratorio, se ponen muy contentos porque el gobierno le manda a poner las huellas dactilares casi inmediatamente y piensa que ya le va a caer el permiso de trabajo. Y esto desafortunadamente no es así. Hay que ser muy realista y saber cómo son las cosas y es el deber de su abogado explicarle que cuando una persona aplica el estatus U va a estar esperando aproximadamente, en estos momentos serían de 3 a 4 años antes de ser puesto en lo que se llama la acción deferida. Al recibir la acción deferida a los 3 o 4 años, la persona entonces es elegible a recibir un permiso de trabajo. La acción deferida es como una estadía, una estadía básicamente que el gobierno le está dando a la persona mientras el gobierno puede adjudicar la solicitud para la visa U y también en consideración de que las cuotas de visa U son muy limitadas. Solamente existen 10,000 visas U anuales y esa cuota está agotada hace muchos años. Una vez que la persona está puesta en esa acción deferida, recibe su permiso de trabajo, va a tener que estar renovando ese permiso de trabajo hasta que el gobierno apruebe el caso de estatus U, que puede llegar a demorar 7, 8 años más. La persona va a estar esperando a esa aprobación del estatus U en acción deferida por 7, 8 años. Una vez que recibe el estatus U, entonces la persona tiene que estar en estatus U por 3 años mínimo para poder entonces, al cabo de esos 3 años, aplicar a la residencia, al ajuste de estatus para hacerse residente permanente. Como pueden ver, esto es un trámite bien largo, no es nada inmediato. Y desafortunadamente lo que estamos viendo bajo esta administración es que cuando una persona tiene un caso de estatus U pendiente, si cae en manos de inmigración por alguna razón, el gobierno nosotros los defendemos y tratamos lo más posible de que no tengan que salir del país, pero el gobierno, la posición que ha tomado bajo esta administración es que la persona se puede ir a su país a esperar el trámite fuera de Estados Unidos. Hay que actuar con mucha cautela en lo que uno hace en la vida cotidiana. Si está indocumentado en Estados Unidos, y esto es para todas las personas aquí que están indocumentadas, es muy importante que no anden manejando si no es necesario, porque a lo mejor hay personas que lo pueden llevar y traer al trabajo, tomar un Uber, alguien que lo pueda conducir a sus necesidades cotidianas, ir al mercado. Los otros días tuve un joven aquí que me dijo, se me hizo fácil manejar al gimnasio. Ok, el ejercicio, estar de buena salud es muy importante, pero si una persona está indocumentada en Estados Unidos y ese día el amigo que tiene la licencia no lo pudo conducir al gimnasio, ¿sabes qué? Mejor no vayas al gimnasio. ¿Por qué? Porque le pasó lo que sabíamos que le iba a pasar. Lo paró la policía con la excusa de que no le funcionaban las luces de atrás. El muchacho habla perfectamente el inglés. Él le dijo, ¿pero por qué me paró? Voy a chequear mis luces. Chequeó las luces y las luces funcionaban perfectamente bien. El policía se portó muy bien con él y lo dejó ir, corrió con suerte. Pero si no es necesario, por favor, cautela.
lleven la vida al margen en estos momentos hasta que pase todo esto que está pasando con esta administración que está bien fuerte con los inmigrantes. ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, nos quedan 2 minutos y yo me despido de ustedes. Muchísimas gracias por unirse a nuestro foro de Facebook Live. Siempre es un placer para mí poder compartir esta información de inmigración. Y ya saben, como siempre aquí en Vasquez and Servi quedamos a su disposición. Nos pueden llamar al 678-303-0018. Muchísimas gracias y los esperamos para la próxima.